Buenas tardes, viernes 30 de junio de 2023 y hoy voy a ser muy breve porque además hace mucho viento y no quiero que se estropee mucho el audio, no he encontrado un buen momento para grabar porque hace un montón de viento hoy en la calle, pero bueno, espero que no estropee demasiado la grabación. Hoy voy a ser breve porque os voy a recomendar un podcast. Os voy a recomendar el podcast denominado Detrás del Mostrador. ¿Y qué podcast es este? Bueno, pues este es ellos se definen como un podcast semanal de tecnología donde hablamos sin censura sobre temas de actualidad del mundo Apple, NAS, videojuegos, gaming, reviews. Cuando se deja engañar también invitamos a gente. Y este es un podcast que lleva una temporada. Lleva 30 episodios. Acaban de publicar, de hecho, su episodio 30, precisamente hoy, 30 de junio, que por cierto ya se acaba el mes, ya mañana es julio. Esto corre más que... Madre mía, cómo está corriendo este año 2023. Bueno, como decía, es un podcast que en su primera temporada, 30 episodios, publican los viernes, suelen publicar los viernes, y la verdad es que han cerrado una primera temporada espectacular, porque no solo es que sea un podcast de tecnología, eso que hablen de Apple, pero de tecnología en general, ¿vale? O sea, hablan de un montón de cosas, de Ubiquiti en los últimos capítulos, etcétera, y además... es súper entretenido, pero es que además han cerrado una temporada espectacular porque han invitado a muchísima gente del mundillo a grabar con ellos, ¿no? Y que han aportado en esos episodios muchísimo conocimiento, y han sido unos podcasts muy amenos. ¿Quién forma parte de este podcast? Bueno, pues este podcast que me trabo, lo graban 3 personas: Antonio Martín, @AntonioM_D en Mastodon, Vilito, que este lo conoceréis porque ha hablado varias veces conmigo en Mastodon de domótica y de cosillas así, Vilito David, _Vilito @mas.to en Mastodon. Por cierto, Antonio está en masto.es, en el servidor masto.es de Mastodon. Y Joan Romero, que es joanr @mastodon.social. Es decir, Antonio, David y Joan, que son 3 locos de la tecnología, pero sobre todo 3 tíos súper majos y con mucho humor, que es como me gustan a mí los podcasts, con información pero con gracia, con salero y en un tono distendido. ¿Y por qué os recomiendo este podcast? Bueno, pues porque esta semana han invitado a un crápula a su podcast, que es a mí mismo. Me han invitado a su podcast, precisamente ese capítulo 30 que ha sido publicado hoy, es en el que yo colaboro con ellos, casi 2 horas, he estado grabando con ellos, no he podido estar hasta el final de todo del episodio, pero casi 2 horas, insisto, de podcast en el que hemos hablado de un montón de cosas, de tecnología, un poco del podcast, desde el reloj en sí, de este podcast, pero sobre todo de domótica. Hemos hablado mucho de domótica porque tanto Antonio como David, como Vilito, pues están interesados en el tema. Antonio ya es un poquito avanzado, pero Vilito pues está empezando, David está empezando y quería un poco que le diera consejos, que no sé si algún consejo que le he dado le ha servido, pero bueno, él por lo menos lo está intentando. Y hemos intentado convencer a Joan, meterle el gusanillo de la domótica a Joan, pero creo que no lo hemos conseguido. Pero bueno, todo eso lo podéis escuchar en ese episodio 30, como digo, de Detrás del Mostrador. Lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcasting, lo buscáis así, Detrás del Mostrador, que tiene un logo azul muy llamativo con las letras en blanco, y si no, pues entráis a detrásdelmostrador.es y ahí ya tenéis absolutamente toda la información. Escuchadlo y me decís qué tal. Me contactáis a mí por Mastodon, vidalpascual@masto.es. Me contactáis por ahí o por el grupo de Telegram, t.m/desdereloj, o a mí personalmente, Vidal Pascual en Telegram, por donde queráis. Comentadme qué os ha parecido este episodio, porque la verdad es que yo me lo pasé genial y espero que vosotros lo paséis igual de genial escuchándolo. Os lo dejo ahí para que disfrutéis durante este fin de semana de ese capítulo. Y nada más por hoy. Nos escuchamos el lunes.